Bueno, lo primero de todo, Javi, saludarte, darte las gracias por estar aquí en Delirium Nostri. ¿Cómo te encuentras? Mm. Bien, bien, bien. Hoy tenemos concierto en Medina de Río Seco, así que guay, con muchas ganas, la verdad. Para empezar y para que os conozcan nuestros espectadores, ¿quiénes me dirías que son hijos del tercer acorde? Pues una tripulación de cazarrecompensas que sobrevive como puede en un futuro distópico mientras entre curro y curro vamos haciendo música para nosotros y también para los demás. Y en el año 2020 publicasteis vuestro primer EP, la primera hermandad del fin del mundo, y ahora abrís una nueva etapa en vuestra carrera. ¿En qué aspectos consideras que habéis evolucionado con respecto a este primer trabajo? Sobre todo en el sonido. A ver, es muy obvio, ¿no? Pero si no hubiéramos evolucionado en el sonido estaríamos bastante vendidos. Pero más que en el sonido, en la producción. En el anterior disco creo que se aprecia a una banda que todavía tiene las cosas muy, muy poco claras. Está todavía, porque Hijos del Tercer Acorde ha pasado por muchas fases en sus 7 años de existencia. Y bueno, al llegar ya a grabar el nuevo single, Pan y Tierra, que es el adelanto de nuestro segundo disco, un adelanto muy adelanto porque todavía el disco está un poco en pañales, pero sí que queríamos ya lanzar algo de música nueva. Creo que sobre todo se nota el esfuerzo, el tiempo y también el dinero que hemos invertido en encontrar un estudio y una producción que realmente se ajustara al sonido que nosotros teníamos en mente. Porque como banda siempre hemos pecado de que lo que ofrecemos en directo no hemos sido capaces de trasladarlo a lo que es la producción discográfica. Bueno, pues creo que ahora ya con el lanzamiento de Pan y Tierra podemos decir que ya hemos encontrado ese sonido. Por fin, de la mano de los cracks del Dana Studio, con Jorge Calderón y Alfonso Abad en la producción, la verdad es que estamos contentísimos. ¿Qué aspectos tiene este Pan y Tierra para que sea la canción elegida para abrir este nuevo camino? Bueno, es un tema que se quedó fuera del primer disco porque no terminaba de convencernos por dónde lo habíamos llevado. Tuvo un rework bastante, bastante importante y de hecho es que lo estuvimos compusiendo arreglos casi un año hasta que dimos un poco con lo que estábamos buscando. Y nos parecía una canción importante en el sentido de que es representativa de nuestra forma más folk. Nosotros somos una banda que entre el folk y el rock hay como un espectro muy grande, entonces ahí nos movemos nosotros. Y era una canción que nos permitía sacar un poco la parte más folk y además era un tema que creemos que, bueno, pues en estos tiempos que corren, un tema que habla de la comunidad entre los pueblos, de la hermandad que es que para defendernos del poder establecido, creíamos que era un mensaje importante que queríamos contar a la gente. Además, todo ello envasado, ¿no? En un paquete que es muy amable de escuchar, una canción que entendemos que era muy, muy propia también para la época veraniega, porque es un tema muy, muy fresco, que entra muy bien. Así que bueno, por eso Pan y Tierra es un poco el nexo quizás entre el primer disco y el segundo, porque es una canción que ya nuestros fans conocen, que lleva ya un cierto recorrido, pero ya le hemos aplicado un poco la filosofía con la que vamos a trabajar de cara al segundo disco. Y esta canción está muy influenciada por el rock and roll de los años 60. ¿Y qué significa para vosotros este sonido y qué artistas os influencian de él? Pues sobre todo de forma casi inconsciente además nos ha influido la música, digamos un poco la música de cantautor, canción protesta, el proto rock and roll que empezaba a verse ya en los 60 y en los 70 en España. Concretamente, sobre todo en cuanto a espíritu, más que en cuanto a arreglos y a forma musical, la música de Joan Manuel Serrat, de Víctor Manuel, la verdad es que esa forma de reivindicar lo propio y además convertirlo en un grito para seguir adelante, ¿no? Creo que eso es súper importante y de cara un poco a la forma que ha cogido, tiene inspiraciones en el trabajo de la Creedence Clearwater Revival, que es pues, personalmente uno de mis grandes referentes, la música de John Fogerty y sus muchachos. Y bueno, pues un poco eso. Nos han dicho también que recuerda mucho a canciones como Harcha, las canciones del grupo Harcha, de Candeal, que es una banda de folk castellana también en la que tenemos mucho, mucho en común. Así que bueno, un poco eso.
Y como venimos hablando en toda esta entrevista, tiene un mensaje muy importante en el que reivindicáis la España vaciada. ¿En qué aspectos consideras que puede ayudar la música a cambiar esta realidad y cuál ha sido la repercusión que habéis leído de esta canción en redes sociales y demás? Todo el mundo nos ha transmitido que le ha parecido, que les ha parecido una canción preciosa pues bueno, con muchísimo mensaje y bueno, ya personas que se metían un poco más a desarrollar un poco la opinión, eso, que remitía mucho a la escena de la canción protesta de los años 60 y 70 con la transición, la muerte de Franco y antes incluso, en la que bueno, pues a un grafitero por poner queremos pan y trabajo, pues lo llevaban a la cárcel y desaparecía. Entonces, tiene mucho que ver con eso y también, en cierto sentido, con la España vaciada. Hemos querido, sobre todo, con mucha instrumentación folk, con mandolinas, buzukis, porque nos parecía importante reivindicar un poco el folk que se está perdiendo. No tanto el folk castellano, porque es verdad que hay nuestra influencia con nuestra tierra. Ha sido quizás más bien a nivel de tema, a nivel de mensaje, pero a nivel de instrumentación hemos querido reivindicar mucho el folk. Bueno, nosotros siempre tenemos las raíces muy metidas en el folk irlandés, pero esto también tenía un poquito de arreglos de tipo bretón, de tipo americano, con las mandolinas típicas del country. Y entonces, el mensaje yo creo que resuena especialmente con el tema de la España vaciada, porque al final cuando los pueblos se van quedando vacíos, porque las industrias se van a las grandes ciudades, porque parece que en este sistema tenemos que producir para poder ganarnos el derecho a existir. Creo que es importante recordar a la gente que realmente, más allá del mundo moderno, existe también un mundo autogestionado, un mundo que también tiene sus dificultades, obviamente, pero que existe otro mundo posible y que quizás ese mundo posible en el que el poder nace de, de la comunidad, quizás ese mundo posible podamos encontrarlo en todo ese maravilloso patrimonio, esas historias, esa cultura que cada vez se está perdiendo más y más en los pueblos bueno, de la llamada España vaciada. Por eso también quisimos grabar el vídeo en Calatañazor, que es un pueblo, bueno, patrimonio de la UNESCO en Soria, en el que ya, pues bueno, queda muy poquita gente viviendo. Queríamos reivindicar un poco esa faceta. Antes de hablar del videoclip, ¿cuál es vuestra vinculación directa con la España vaciada para que os haya inspirado a hacer esta canción? A ver, nosotros, la contradicción aquí es que nosotros realmente somos de Valladolid, ciudad. No nos hemos criado digamos, en esa escena, ¿no? Pero es verdad que yo esto te hablo más a título personal, ¿vale? También como compositor vamos, como creador de la letra de Pan y Tierra. A mí me sirvió mucho, mi trabajo como realizador audiovisual, me sirvió para descubrir todo el patrimonio que está más allá de las fronteras de las grandes ciudades y de las pequeñas también, vamos, porque Valladolid lo que es grande, grande tampoco podemos decir que sea grande, pero, pero sí que me sirvió para entender un poco de lo que hablamos cuando hablamos de la España vaciada, porque son culturas, mitos, leyendas, formas de vida que realmente desde la ciudad vemos como a veces incluso muy exóticas, pero bueno, siendo aquí de Valladolid, que realmente a 30 kilómetros llegas ya a los primeros pueblos bueno, pues de esta España vaciada. Nada, digamos que ese trabajo mío como documentalista y como realizador audiovisual sí que me ha servido para entender un poco de lo que estamos hablando, de oficios artesanos que se están perdiendo, del trabajar con la cerámica con las manos y el decir, vale, tienes aquí un jarrón, tienes aquí una cazuela, tienes aquí un elemento de homenaje para tu vida y esto no es una cosa no es una pieza de IKEA que al año que viene, en cuanto saque la colección, vas a cambiar. Esto te estoy dando una pieza de saber ancestral de toda una cultura de generaciones y generaciones que va a repercutir en que tú tengas, en que tu comida tenga un sabor, unas características, o sea, al final eso es una forma de patrimonio inmaterial que realmente creo que no estamos valorando. Entonces, bueno, me he liado un poco, tiene un poco que ver con esa reivindicación del patrimonio que estamos dejando morir fuera de las fronteras de la gran ciudad.
Y en el videoclip podemos ver todo esto presente, que invitamos a nuestros espectadores a que lo vean porque es muy Mm. interesante. Está medio camino entre la música y el teatro. ¿Cómo fue el proceso de grabación y de construcción de toda esta historia audiovisual? Pues muy apasionante, la verdad, porque por primera vez nos vimos con recursos para poder contar un poco la historia de nuestro universo que llevábamos fraguando desde hace 5 años, desde que iniciamos la reinvención de la banda, cuando empezamos a poner un poco más en perspectiva la puesta, la puesta en escena que queríamos dar y el tipo de banda que queríamos ser. Ahí es cuando creamos todo este universo ficticio en el que nosotros pues somos unos cazarrecompensas, unos balas perdidas que van buscando un poco su lugar en este mundo distópico que nos ha dejado bueno, pues el neoliberalismo, el capital, etcétera. Y fue muy chulo, la verdad, porque fue en plan de, mira, con el anterior videoclip, con Gracias por todo, no estábamos preparados a nivel artístico ni a nivel actoral como para dar el papel, como para ponernos realmente en la piel de nuestros personajes y por eso decidimos que los personajes realmente los que llevaran el peso de la narración fueran nuestros fans, a los cuales les construimos unos personajes a medida, unos vestuarios a medida y pudieron, bueno, y tuvimos esa gran fiesta que fue el videoclip de Gracias por todo. Pero aquí ya quisimos meternos en harina y fue muy interesante el viaje para encontrar esta historia además tan contenida y tan, mm, ¿cómo diría yo? Yo tenía claro que el vídeo tenía que hablar de la curación, de una sanación, de cómo cuando en el mundo exterior te vapulean, te condenan a una existencia pues muy, muy insípida, cómo el llegar a un lugar nuevo en donde te espera una comunidad completamente nueva puede sanar esas heridas y puede darle un poco de sentido a lo que estás buscando en la vida. Era un poco el mensaje que queríamos transmitir. Entonces fue muy guay el vernos por fin un poco en la piel de nuestros personajes. Disfrutamos mucho el rodaje, pese a que tuvo una gran cantidad de dificultades técnicas, porque nos cayó la tormenta del siglo y hubo que improvisar un poco, pero bueno, gracias al equipo de La Brecha y de La Moraleja Films, pues pudimos sacar adelante esta producción. Y esta producción tan complicada, no sé si tienes alguna anécdota que puedas compartir con nosotros del videoclip. Sí, hombre, no estoy muy orgulloso de esto, pero bueno, a mí en cuanto empezó a llegar la tormenta, pues bueno, vi como todo el trabajo, en este caso, la productora principal, La Brecha, es mi productora, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vi como todo el trabajo de un mes y medio se iba a ir por la borda por una nube que nos decidió mirar mal después de 2 meses de sequía. Entonces, pues ahí en uno de los soportales históricos del pueblo, yo peté máximo. Bueno, pues tuve un momento de petada máxima en el que me vieron mis compañeros en plan de madre mía, este chico. Y gracias a que Marta, nuestra coach y nuestra amiga de la banda, estaba por allí, bueno, Javi, ¿qué tal? Bueno, venga, te voy a ayudar un poco, te voy a ayudar a meter un personaje y gracias a eso pues pude salir un poco de ese agujero en el que me había metido y luego fue muy bonito, la verdad, porque nos refugiamos en el edificio que nos había cedido el ayuntamiento y mis compañeros empezaron a tocar una jam session para pasar el rato con toda la figuración que habíamos traído de Madrid. Y creo que ese momento fue el momento en el que se cambió un poco el ánimo de la tripulación. Todo el equipo de rodaje se sintió como súper acogido por nuestra música, estuvimos bailando, cantando. Y a partir de ahí ya fue como que fue la de, vale, chicos, ha pasado lo peor que nos podía pasar, ahora vamos a seguir trabajando, vamos a encontrar una solución a esto y bueno, pues la encontramos. Así que bien. Y ya se puede comprobar todo el trabajo en YouTube y demás. Y ahora Mm. mismo estáis con vuestra gira que se titula Folk on the Rocks. ¿Cómo está siendo esta puesta en escena? Bien, muy, muy guay. Nos está haciendo una gira repleta de muchas alegrías, la verdad. Arrancamos en el Teatro Cervantes de Valladolid en abril y fue un bolo, la verdad es que muy espectacular, en el que pusimos ya un poco sobre toda la carne en el asador. También se empieza a notar ya el hecho de que ya tenemos un técnico de sonido propio que forma parte de la banda y la gente lo disfrutó un montón. Nosotros también. Y nada, bueno, después hemos estado en Folcomillas y en Salamanca, en Toro. Hemos tenido muy buenas experiencias en todos los festivales, la verdad, nos han tratado espectacularmente bien.
Y bueno, ahora nos queda Río Seco hoy por la noche. Y bueno, nos vamos a trabajar en la pata internacional de nuestra gira, que es tres fechas en Holanda a mediados de agosto y dos fechas en el Festival Medieval, que bueno, pues es el festival más importante de la escena folk de Europa. Creo que va a ser un buen escaparate para la banda, así que estamos con muchas ganas, la verdad. Y además de estas fechas, ¿que nos espera en el futuro de Hijos del Tercer Acorde? Pues con un poco de suerte, bueno, sí que te hago que es medio exclusiva. A finales de año lanzaremos otro nuevo single, además una canción favorita de los fans con un videoclip que esperamos que esté a la altura. Y ya de cara al año que viene, nuestro plan es por fin lanzarnos a la piscina con el segundo LP, que ya te digo, todavía está un poco en pañales. Tenemos ya muchas canciones terminadas porque son canciones que vienen ya desde que terminamos el primer LP, pero queremos encontrar una forma, un sonido y un producto un poco más, menos disperso que el anterior disco. Y dado que somos una banda bastante, es una de nuestras características, nos gusta tocar muchísimos palos, no nos gusta cerrarnos a un sonido, pues bueno, también es un reto a nivel creativo, pero estamos ahí trabajando en ello, sí, sí. Pues esperamos con ganas este nuevo proyecto, esperamos teneros por aquí para entrevistaros sobre todo ello. Y nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Dejo que despidas tú la entrevista invitando a nuestros seguidores a que os escuchen y os sigan en redes sociales y demás. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Javi Noriega de la banda Hijos del Tercer Acorde y solo quería invitaros a uniros a nuestra tripulación. Siempre tenemos un hueco para más personas en nuestra hermandad del fin del mundo. Así que nada, nos podéis encontrar en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales que existen. Igual hasta alguno nos puede encontrar en OnlyFans si mira un poquito, si rasca un poquito. Y nada, muchísimas gracias a Delirium Nostril por habernos invitado a participar en esta entrevista.